La literatura. ¿Qué es la literatura? La literatura es una manifestación artística basada en el uso de la palabra y el lenguaje tanto escrito como oral. Con este término también se conoce al conjunto de las pronunciaciones literarias, por ejemplo, de un país, una lengua o una época. La literatura precolombiana. La literatura precolombiana es el conjunto de creaciones literarias producidas en el continente americano antes de la llegada a América de Cristóbal Colón. Característica: tradición oral. Tanto los aztecas como los mayas y los incas tenían sistemas de escritura propios. Obras de la literatura precolombina. Popol Vuh, recopilación de relatos legendarios, históricos y mitos de la cultura maya del pueblo quiché actual Guatemala. Chilam Balam, colección de libros escritos en lenguaje maya después de la conquista en varios lugares de la península del Yucatán. La literatura de la conquista y la colonia. La conquista estuvo caracterizada por un fuerte sincretismo, es decir, la unión de ideas culturales de Europa renacentista y las distintas culturas prehispánicas. Característica: producción de cartas y crónicas. Obras de la literatura de las conquistas y la colonia. Crónicas: Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista y la Nueva España. Hernán Cortés, Carta de Relación. Literatura del siglo. Literatura la primera mitad del siglo. Se caracteriza por ser una época independentista guatemalteca. Obtiene su libertad en 1821, pero la independencia total termina en 1823. La independencia surge por los dos grupos con problemáticas liberales y conservadores. Fingieron grandes terratenientes la iglesia conservadora, algunos sectores de artesanos. Romanticismo. El romanticismo se desarrolla similar a Europa. Idealizo, sentimiento, acciones y personajes. Característica: se caracterizó por valoración del nacionalismo, pasado del país y naturaleza del guatemalteco. Obras del romanticismo. Simón Burgaño y Villega, poemas La Rosa. María Josefa García Granados, poesía satírica. El costumbrismo. El costumbrismo refleja las costumbres sociales de la época. Característica: es una corriente artística que se caracteriza por mostrar las costumbres. Obras del costumbrismo. Armando Palacio y Valdés, 1853-1938. Marta y María, de 1883, y la hermana de San Sulpicio, de 1889. Celia Bonch de Faber y de Ruiz de la Llera, 1796-1877. Fernán Caballero. Literatura de la segunda mitad del siglo. La literatura estaban enojados con los conservadores porque no les dejaban conseguir tierra y trabajadores para el café. En un grupo cafetalarios encabezados por Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados derribaron al presidente, y a esta época se le llama Revolución Literaria de 1871. Realismo. La persona ya no vivía en conflictos de independencia, era una realidad de cultura y política propia. Por el liberalismo, su objetivo representar la realidad en que vivían en la época. Característica: muestran aspectos agradables,
pero también grotesco. Obras del realismo. María Cruz, poeta. Libro Carta de los Indios. Naturalismo. Nace entre 1870 y 1880. Superar al realismo. Busca prestar y descubrir y hacer énfasis en aspectos negativos y relatos de la época. Característica. Presenta el origen de los problemas según el autor. Obras del naturalismo. Enrique Martín Sobra, del Reforma Monetario. Agustín Menos Franco. Literatura guatemalteca, el periodo de la colonia. El molde surge de la mano de renovación en el contexto americano. Surge la necesidad de analizar las necesidades desde nuevas perspectivas. Rompió con la estética anterior, característica, realidad cargada del ritmo, cambio y desarrollo. Obras del modernismo. José Martín, poeta. La niña de Guatemala. Literatura guatemalteca del siglo. Literatura guatemalteca del siglo, primera mitad del siglo, época en que la literatura alcanzó su mayor esplendor y originalidad. Se desarrolla la Revolución de Octubre de 1944, la Contrarrevolución en 1954, el conflicto armado interno en 1960 y 1996. Surge una riqueza en la literatura, época basada en generación de 1910 o del cometa. Escritores congregados en torno a la revisión. Juan Chapín se manifestó de manera notable. El modernismo, en donde buscaba embellecer el lenguaje. Obras. Rafael Arévalo Martín, el hombre que parecía caballo. Generación de 1920. Embellecieron los textos con el fin de presentar la forma atractiva y estética. Las ideas que proponían no había una semántica en particular. Obras. Miguel Ángel Asturias, al señor presidente. Generación de 1940 o Grupo Acento. Se consolida el vanguardismo, que renueva el lenguaje poético y abandona las formas tradicionales. Literatura impregnada de sentimiento nacionalista. Obras. Antonio Brañas, Isla en mis manos. Grupo Saquel se refiere de un vocablo cachiquel que se entiende como por debajo, desarrollado a partir de la revolución del buscado mover la sensibilidad. Obra. Julio Fausto Aguilera, La Patria. Realismo mágico. Se intercalan elementos realismos con otros fantástico o mágico. Obras. Miguel Ángel Asturias es sin duda uno de los personajes más emblemáticos de la literatura guatemalteca. Entre sus principios las obras se encuentran Nombre de Maíz, Leyenda de Guatemala y El señor presidente. Literatura guatemalteca de la segunda mitad del siglo. En 1944 se vivió la revolución del 20 de octubre. Inició una década de prosperidad, economía y cultura. Postmodernismo. La posmodernidad es un término que se utiliza para definir el corpus de obras literarias de los escritores occidentales de mediados del siglo. Históricamente hace referente a un periodo muy posterior a los modernismos. Obras del postmodernismo. Eduardo Barrios, El hermano Asto. Juana Imbaboro,
Juana de Americana. Vanguardismo. Durante uno de los movimientos literarios más revolucionarios y llenos de expectativas, cambios o evoluciones en Guatemala, en cualquier conllevaba cambios drásticos en todo ámbito. Obras del vanguardismo. Obras: La señorita de la calle Aguinaldo, Pablo Picasso, en 1907. La persistencia de la memoria, Salvador Dalí, en 1931. Postvanguardismo. Corriente literario que deja atrás estructuras determinadas y tradiciones de escritura. Obras del postvanguardismo. María Ruiz, poema en menguante, solo de rosa. Emilio Vallagas, cuaderno de poesía negra. Generación comprometida. En término fundamental es el recuerdo de los años de primavera. Obras: Otto René Castillo, Vámonos patria a caminar. Roberto Agregón Morales, libros: El arco con que una gacela traza la mañana. Recuento de poesía. Grupo Nuevo Signo, predomina la poesía y la narrativa. Obra: Julio Fausto Aguilera, Cuento y mensaje, 1960. Francisco Morales Santos, Ceremonial contra el olvido. Grupo RIN 78, era una editora. Obra: Mario Alberto Garrera, Tratado de Fascinología y de muerte. Luz Méndez de la Vega, mujer. Gracias por su atención.